Bueno, y nos adentramos a la parte más importante de lo que es el uso del articulador y es la programación. La programación es lo que nos va a definir la individualización del articulador. ¿Y con qué me refiero a esto? Me refiero en trasladar las características propias o individuales del paciente hacia el instrumento. ¿Y eso cómo lo hago? Lo hago con la programación, ¿verdad? Entonces, lo primero, hay que definir qué es programar. Programar un articulador es ajustar individualmente las partes que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Para reproducir lo mejor posible o de una manera más precisa lo que son los movimientos mandibulares. Entonces, la programación la hago yo con registros, ¿verdad? Con registros que captan las trayectorias mandibulares, pero lo de la trayectoria mandibular tiene un truquito que ya lo vamos a especificar. Pero aquí podemos ver nosotros un articulador y nosotros hemos hablado, ¿verdad? De que hay partes, hay componentes del articulador, ¿verdad? Que hay componentes del articulador que pueden ser regulados. ¿Cómo sé yo cuáles son esos componentes? Todos los lugares donde ustedes vean un tornillo, eso es ajustable. Esto es ajustable, esto es ajustable, aquí hay otro tornillo, esto es ajustable. Atrás de esta pieza hay otro tornillo, es ajustable, ¿verdad? Aquí hay otro tornillo, ajustable, tornillos, ajustables. Entonces hay tornillos. Este articulador tiene, ya les digo, 1, 2, 3, por 2, 6, 7, 8, 9 y abajo no sale otro tornillo, 10. Tiene 10 tornillos. Entonces tengo 10 partes que ajustar. ¿Ya? Entonces, hay articuladores que este es un Hanau, tiene todas esas partes. Los Whip Mix tienen menos partes, ¿verdad? Tienen menos partes que ajustar, pero funcionan igual súper bien, ¿verdad? Entonces, la cosa más importante que ustedes tienen que reconocer es la trayectoria, ¿verdad? Algo de la trayectoria lo hablamos cuando estábamos haciendo el análisis antropomórfico y estábamos viendo la cavidad glenoidea. Y reconocimos las partes de la cavidad glenoidea en el articulador. Si ustedes se recuerdan, vimos dónde estaba la pared medial, vimos dónde estaba la pared superior y la pared posterior de la cavidad glenoidea dentro del dispositivo articular del articulador. Entonces, mencionábamos de que cualquier sistema biológico no tiene líneas rectas, son curvas, todo es curvo. Entonces, pero mecánicamente eso no lo puedo reproducir como tal. O sea, sí lo puedo reproducir si yo le digo a alguien, a una persona de un torno, hágame esta superficie curva bajo estas características, él me lo hace, ¿verdad? Me lo hace y me lo pone en el instrumento, ¿verdad? Pero el problema es de que si yo tengo un articulador, o sea, van a haber 500,000 personas que van a pasar por ese articulador y cada una de esas 500,000 personas va a tener un grado de curvatura diferente al otro. Entonces, ¿cómo soluciono yo eso? O le hago un articulador a cada persona, en lo que hablábamos el día de ayer, ¿verdad? O trato de buscar la manera más estandarizada de trabajar. Entonces, ¿cuál es la manera más estandarizada de trabajar? Trabajar con una línea recta, ¿verdad? Porque sea lo que sea, esto siempre se va a mantener igual, ¿verdad? Entonces, lo único que me interesa es saber el punto de inicio y el punto final del trayecto. ¿Para qué? Para poder plantear un ángulo, ¿verdad? Un ángulo que se asemeje lo más posible a la curva que tengo. Entonces eso es lo más que yo me puedo acercar, ¿verdad? Lo más que me puedo acercar es establecer el ángulo de esta línea recta para que se asemeje a la curva que realmente es. Entonces, el
son limitaciones que nosotros tenemos en cuanto a los articuladores, ¿verdad? Hablábamos de que existen articuladores que traen paredes mediales, curvas de distintos tamaños, ¿verdad? Que eso lo podemos, perdón, permítame. Eso lo podemos hacer, ¿verdad? Pero son articuladores totalmente ajustables y hablamos de que ocupar articuladores totalmente ajustables como que no es muy rentable o no es muy accesible clínicamente, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que conformar con establecer líneas rectas anguladas para asemejar a la curva. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros es que siempre conocemos el punto de inicio. ¿Cuál es el punto de inicio? Máxima intercuspidación, ¿verdad? O sea, el paciente funciona en máxima intercuspidación, entonces es el punto de partida. Y a menos de que no tenga dientes, ¿verdad? Todos los pacientes tienen una máxima intercuspidación, porque como lo hablábamos en las clases de oclusión, el paciente necesita de esa máxima intercuspidación para poder funcionar, ¿verdad? No puede, el paciente sin máxima intercuspidación no mastica, entonces todos tienen una máxima intercuspidación. ¿Verdad? Entonces, el punto de partida es esa máxima intercuspidación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago, qué es lo que yo hago para poder obtener la trayectoria? Tomar un registro que me ubique el punto final. ¿Ya? Eso es lo que necesito, ubicar el punto final a través de un registro. Entonces, ese es el principio de la programación. ¿Verdad? El principio de la programación es tener claro de que cuando yo ocupo un articulador semiajustable, entonces las trayectorias de los movimientos mandibulares no son curvas, sino que son líneas rectas. La línea recta no es natural, pero es lo más a lo que me puedo asemejar, ¿verdad? Y que para asemejar más esa línea recta con respecto a la curva, busco cómo, en lugar de estar recta, busco cómo angularla, ¿verdad? Busco cómo angularla para poder semejar, ¿ya? Entonces, esa idea la tengo que tener bien clara, ¿verdad? Entonces, cuando yo tomo un registro, lo que estoy registrando al final, valga la redundancia, es el punto final de la trayectoria, ¿ya? Entonces, en prótesis completa ustedes van a aprender un detalle, ¿verdad? Van a aprender un detalle que se llama programación arbitraria, ¿verdad? Como ustedes no tienen ninguna referencia para poder tomar un registro, entonces, porque no tiene dientes, obviamente, se ocupa una programación arbitraria que consta de dos números, lo que es la guía condilar y el ángulo de Bennett, que son las dos cosas que nosotros siempre buscamos, ¿verdad? Entonces hay una medida, ¿verdad? ¿Verdad? Que se da en grados, ¿verdad? Que son 30-15. Es la famosa programación arbitraria que se utiliza en los articuladores Hanau para prótesis completa, ¿verdad? Pero cuando ustedes tienen dientes, ustedes no pueden aplicar esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula arbitraria. Ustedes tienen que buscarla. Entonces, para eso van a ocupar los registros como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer al mostrarle este dato? Es de que cuando ustedes están en prótesis completa pueden predeterminar la información. Pero cuando ustedes están en paciente dentado, tienen que salir a buscar esta información. ¿Cómo lo hacen? Con registros como lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver de los registros. Entonces, ¿cuáles son los registros que yo necesito? El primero, ya lo vimos, es el arco facial. El arco facial yo necesito para ubicar tridimensionalmente el modelo superior. Y después voy a necesitar registros céntricos, registro protrusivo y registro en lateralidad. Estos registros me van a servir, ¿verdad? Estos registros, el registro céntrico me va a servir para poder colocar el modelo en el articulador, ¿verdad? Y el protrusivo y el lateralidad me van a servir para poder programar
el protrusivo, la guía condilar y los registros de lateralidad del ángulo de Bennett, que es lo que acabamos de ver con lo de la programación arbitraria. Entonces, el modelo superior con el arco facial, el inferior lo vamos a hacer con el registro céntrico, el protrusivo, ¿verdad? Y la lateralidad me sirve para programar el articulador. Estas son las 4 cosas que yo tengo que cumplir, ¿verdad? Son las 4 cosas que yo tengo que cumplir cuando voy a hacer un montaje y lo que debo de tener. Aquí están las posiciones que yo voy a registrar, ¿verdad? Aquí tenemos la máxima intercuspidación de un paciente, el protrusivo del paciente, una lateralidad y la otra lateralidad. Eso es lo que voy a registrar, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, sobre todo cuando hay, aquí porque están todos los dientes presentes, ¿verdad? Voy a ocupar máxima intercuspidación. Pero si esta dentición, aunque esté completa, por ejemplo, tiene desgaste severo, ¿verdad? Y no hay superficies oclusales en las cuales estabilizar la mordida, no hay estabilidad oclusal, ¿verdad? Porque los dientes no tienen anatomía, o porque he perdido un montón de dientes y tengo que hacer, entonces ahí es donde yo selecciono relación céntrica, como ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, en lugar de máxima intercuspidación, tendría que ser relación céntrica, ¿ya? Entonces, aquí están los cuatro posiciones que voy a registrar, ¿verdad? Aquí tal vez debería decir céntrica, posición céntrica, porque no sé si va a ser máxima intercuspidación o va a ser relación céntrica. Protrusivo y las lateralidades. Una cosa que es bien importante es hacer que el paciente practique los movimientos. Ustedes se van a dar cuenta de que a veces uno cree, vaya, mueva para un lado, mueva para el otro. Aparentemente es una maniobra extremadamente sencilla. No lo es. No lo es para todos. No lo es para todos, sobre todo para gente mayor o para gente que está, o gente que tiene problemas oclusales bien severos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saben ustedes que el paciente tiene un problema? Hablamos en morfofunción, existen lo que se llaman los engramas neuromusculares viciados, ¿verdad? Entonces, los engramas neuromusculares viciados son esos engramas que buscan compensar esas malas condiciones oclusales y lo que buscan es perpetuar el funcionamiento del sistema estomatognático, obviando una interferencia oclusal, por ejemplo. Entonces, muchas veces esos engramas neuromusculares son tan viciados que bloquean un movimiento con totalidad, por completo, ¿verdad? Por completo, para evitar un daño. Entonces, si ustedes le piden a un paciente, por ejemplo, mueva para un lado, ustedes van a ver que el paciente mueve los labios, pero no mueve los dientes. Y es porque el movimiento está bloqueado. El paciente les va a decir, intente, no puedo, doctor, no puedo. Entonces, el paciente no va a poder salir de esa posición. Entonces, eso es un engrama neuromuscular viciado, cuando el paciente no puede realizar el movimiento. Eso es un problema si yo necesito montar y programar el articulador. Entonces, el ejercicio más fácil que hay es darle al paciente un espejo y pedirle que haga el movimiento. Y ustedes le dicen, vaya, véame, quiero que haga este movimiento hacia el lado, quiero que haga este movimiento al otro lado, quiero que me haga el movimiento para adelante. Entonces, ustedes le van pidiendo al paciente que realice movimientos. Entonces, el paciente se va a tardar unos 10 minutos en tratar de hacerlo. Y ustedes con él, ahí viendo. O sea, irse de un solo con un paciente que no les puede hacer los movimientos, les va a hacer un relajo de registros como ustedes no tienen idea. Entonces, y es frustrante para uno, y es pérdida de tiempo para uno y frustrante para el paciente. Entonces, denle el espejo y pídanle que haga los movimientos. Entonces, cuando el paciente ya haya hecho los movimientos en el espejo, quiten el espejo y díganle, hagan el movimiento. Y vean si puede reproducirlo, porque muchas veces viéndose ya se ubican y lo hacen. Entonces, ustedes necesitan que sigan haciendo el movimiento, sigan haciendo el movimiento, sigan haciendo el movimiento.
¿verdad? Entonces, cuando le quitan el espejo, ¿verdad? Ustedes le pueden decir, vaya, quiero que mueva para el lado y que lo muevan para el lado. Quiero que vuelvan a mover, vuelvan a mover. Entonces, aquí viene, esta es la parte más importante. El paciente ya ubicó, el paciente ya ubicó cuál es la posición final de la lateralidad o del protrusivo que le estén pidiendo. Vale, entonces, ya sabe el paciente a dónde tiene que llegar. Entonces, diga al paciente, abra y quiero que cierre en la posición final del movimiento. Entonces, ¿cuál es la posición final de un movimiento protrusivo o un lateral? Los borde a borde. El borde a borde de la guía. O sea, si ustedes le están pidiendo de que haga un movimiento protrusivo, o sea, hacia adelante, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los dientes los incisivos están deslizándose hasta quedar borde a borde y hay espacio desoclusivo, ¿verdad? En el sector posterior. Si el paciente está en una lateralidad, ustedes le piden al paciente que deslice hasta que queden los dos dientes o los dientes que estén formando la guía lateral, ¿verdad? En una posición borde a borde y el lado de balance está en desoclusión, ¿ya? Entonces lo que ustedes le están pidiendo al paciente es que abra, el paciente está acá, abra y cierre. Pero en lugar de cerrar donde debe de ser, usualmente le están pidiendo que cierre en posición borde a borde. Abra, cierre, abra, cierre, abra, cierre. No le están pidiendo que haga eso, sino que haga esto. Borde a borde, borde a borde, borde a borde. ¿Ya? Le están pidiendo al paciente, en términos de guía anterior, que no, cuando abra, que no cierre para regresar a su punto de acoplamiento, sino que se queden borde a borde, que es el final de la trayectoria, ¿verdad? El final de la trayectoria del área funcional y que es la posición final del movimiento que ustedes quieren registrar. ¿Ya? Eso es importantísimo que lo tengan en mente. ¿Por qué? Ya vamos a ver los registros y les voy a decir qué es lo que pasa cuando el paciente no hace eso. Materiales de registro, hay distintos materiales para realizar registros. Están las ceras y están estas que son siliconas, ¿verdad? Son siliconas especiales que en un tiempo se rigidizan, ¿verdad? Y pueden sostener, son mucho más fáciles de ocupar que estas ceras, pero tradicionalmente ocupamos cera, ¿verdad? Y aquí podemos ver. Es bien importante que ustedes ubiquen que un registro lo que tiene que contener son estas huellas oclusales. O sea, a partir del registro, ¿qué es lo que registran? Registran huellas oclusales en una posición determinada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesito las huellas? Porque eso es lo que me permite la interdigitación de los modelos en una posición determinada. O sea, cuando yo tomo un registro, lo que realmente estoy captando son las huellas en una posición. Y eso es el concepto de un registro. Y tienen que tenerlo bien claro. Si yo no veo huellas o las huellas no están lo suficientemente marcadas, el registro no sirve. Si solamente se ve una puntita aquí y otra puntita acá, ya tomé el registro, doctor. No sirve. Tiene que verse la huella, tal como ustedes lo están viendo acá. ¿Verdad? Entonces, igual cuando ocupan este material y le piden al paciente que muerde, tiene que verse una huella. La huella de qué tamaño tiene que ser. Se considera que una huella tiene que tener 1/3 de la altura del diente. O sea que lo que registra es el tercio oclusal y el tercio incisal de un diente. Tiene que verse. No tienen que tener, o sea, que el registro de mordida les quede todo el montón de cera para hasta llegar a cervical. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Y si la cera se le sube hasta ese nivel, la cortan y solamente dejan la huella hasta que registre el muy tercio oclusal, el tercio oclusal o incisal. Aquí vamos a hacer una galletita. El proceso es bien fácil de hacer. Con un mechero ustedes ablandan la cera, ¿verdad? Y la giran, y la doblan, perdón. Vean el doblez. El doblez es bien importante de cuidarlo siempre, ¿verdad? Entonces ustedes la doblan, como esto está calientito, entonces la cera, la parte superficial se encuentra fundida y cuando ustedes la doblan, entonces se pegan las ceras. Hay gente que lo que hace es que le coloca papel de aluminio en medio. ¿Por qué lo hacen? Es para no perforar la cera cuando el paciente muerde. Ya vamos a ver qué es eso.
Entonces, a veces lo hacen y sirve, pero no hay necesidad realmente. Cuando ustedes ya doblaron la lámina, entonces ustedes tienen que agarrar el modelo que ustedes tienen, ¿verdad? Y trazar una línea con un instrumento, ¿verdad? Para poder que les quede cabal sobre las superficies vestibulares de los dientes, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, tenemos la línea y con una tijera cortamos, ¿verdad? Para que nos quede cabal. Hay gente que lo que hace es que dentro de la premura del tratamiento solo dobla y le pide al paciente que muerda en la lámina así como está. Esto es malísimo, ¿verdad? O sea, el que a ustedes les quede una lámina demasiado extendida hacia los lados, estira al paciente. Le hace que el paciente no pueda morder, no pueda morder bien. Entonces, el registro de la posición va a resultar afectada. ¿Por qué? Porque el paciente no muerde bien porque tiene una incomodidad en su boca. Algo extremadamente voluminoso que le estira los tejidos no le va a permitir registrar la posición exacta y adecuadamente como ustedes la necesitan. Entonces, eso les puede generar error en el momento del montaje. Entonces, lo que a ustedes les interesa es que el paciente no tenga percepción de que hay algo raro en su boca. Y la única manera de hacerlo es dejando ajustada la galleta con respecto a el arco dental del paciente. Entonces ustedes tienen que medirlo y lo cortan. E importante detalle, cuando ustedes cortan, ustedes traten de guardar la parte del doblez, ¿verdad? Porque si ustedes lo cortan del otro lado, puede hacer de que cuando las ceras se enfríen se les separen las dos láminas. Entonces este doblez mantiene unidas las dos láminas. Entonces este es el lado que ustedes tienen que guardar, ¿verdad? Y ahí lo cortan. Entonces ustedes lo recortan, ¿verdad? Y ya lo tienen listo para poder realizar su montaje. Aquí pueden ver que se encuentra ajustado hacia las superficies vestibulares, no se sale, ¿verdad? Entonces, una pequeña ayuda que ustedes pueden tener, ¿verdad? Una pequeña ayuda que ustedes pueden tener es cuando esto está blandito todavía la cera, apretar un poquitito con el modelo, apretar un poquito el modelo, la cera, para que deje un poquito de huella. ¿Eso en qué me ayuda? Eso me ayuda para poder colocar la lámina sin que se me mueva, ¿verdad? Eso me ayuda un poquito. Después, posteriormente, cuando el paciente ya muerde, ya tengo el registro como lo necesito. Pero inicialmente me ayuda para posicionarla y saber que lo he colocado bien. Me pueden preguntar, doctor, mire, ¿y qué pasa si no tengo el modelo? ¿Cómo lo hago? Pues les va a tocar medirlo en boca, ¿verdad? Entonces, colocar la cera con un instrumento en boca, ¿verdad? Trazar esta misma línea que ustedes están viendo acá y recortarla, medirla, recortarla y medirla hasta que les quede del tamaño que tiene que quedar. Eso es importante, ¿verdad? No, hacer las galletas de cera no se van a tardar ni 5 minutos en hacerlo, ¿verdad? Pero tienen que hacerlo bien, no lo hagan mal. Estas son las formas que yo tengo que tener para poder hacer las galletas. ¿Verdad? Esta es la forma para un registro de máxima intercuspidación, este es para un registro en relación céntrica y también en protrusivo, y estos son para las lateralidades. Ahora, ustedes se preguntan por qué estas muescas acá, y por qué estas muescas acá y no quedan acá. Entonces, estas muescas se diseñan para poder ver el diente que está haciendo la guía sin que le estorbe la cera. Entonces, asumiendo de que el paciente tiene guía canina, cosa que no es así, ¿verdad? Siempre se asume que es guía canina, pero esta ventana me sirve para poder ver dónde está el canino, ¿verdad? Ya sea guía o no guía lateral, ¿verdad? Cuando el paciente haga el movimiento de lateralidad. Entonces, el paciente está mordiendo donde tiene que el paciente está mordiendo donde tiene que morder, ¿verdad? Y estoy viendo por la ventana dónde están los dientes que están haciendo la guía, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque muchas veces no logramos ubicar. Lo vamos a ver en una foto como los registros puestos en boca y ahí van a entender mucho mejor esto, ¿verdad?
Igual en protrusivo, para poder ver estas líneas que están acá, están ubicadas en la superficie distal del canino. O sea que de acá para acá son premolares y molares, ¿verdad? Entonces me permite ver dónde se encuentra, me permite ver dónde se encuentra me permite ver dónde se encuentra los dientes que están haciendo guías, por si son los incisivos, ya sea centrales, con laterales o aún caninos, ¿verdad? Entonces esas ventanas para eso sirven, para poder ver los dientes que están haciendo guías, donde se encuentran en el momento que estoy registrando la posición. Entonces, para las áreas de desoclusión, ¿verdad? Como va a haber un espacio, se asume que cuando están registrando un movimiento de guía anterior hay desoclusión y esperamos que sea de 2 milímetros o mayor, si se puede, ¿verdad? Entonces, si yo coloco una lámina, una galleta de cera, ¿verdad? Y la coloco en grosor normal, no voy a registrar ninguna huella. Entonces lo que hago es reforzarla con cera extra para poder registrar la huella. Y hago lo mismo, ¿verdad? Con todas las superficies que van a estar, que se espera que estén en desoclusión. Y aquí me voy a adelantar un poquitito, ¿verdad? Para no perder lo que les estoy explicando de la forma de las ceras. Aquí podemos ver, aquí está haciendo el paciente la lateralidad, aquí está la guía, aquí están las guías, ¿verdad? Entonces aquí esto está en desoclusión y aquí hay un espacio. Entonces la galleta está reforzada a este nivel, ¿verdad? Y aquí está la guía. Aquí está el registro puesto, ¿verdad? Entonces cuando yo coloco la galleta y le pido al paciente que muerda en la posición final, o sea, en el borde a borde, entonces esta ventana que está acá, me sirve para ver si aquí está igual que aquí, ¿ya? Entonces, si aquí estoy viendo estos contactos de estos dientes, entonces cuando yo le pido al paciente que muerda la galleta en la posición final, tengo que ver que estos dos dientes se encuentren en la misma posición. O sea, aquí por el ángulo, aquí tengo un pedacito de cera que me está tapando y no me deja ver, pero la ventana es lo suficientemente grande para que me permita ver que estos dos dientes, los dos premolares, están contactando en la misma posición. Clínicamente puedo ver que también estos ustedes están haciéndolo, pero como les digo, por la toma no alcanzo a ver, ¿verdad? Pero la ventana me deja ver que estos dientes estén en posición en el momento que el paciente muerde en la posición final. Entonces aquí puedo ver, aquí están las marcas, las huellas de los dientes, y aquí están las huellas de los dientes en las áreas reforzadas de desoclusión. Entonces de eso se trata, ¿verdad? Aquí le he puesto esto que están viendo aquí con un palito le hice la I, ¿verdad? Porque aquí estoy diciendo que este es el registro del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, aquí puedo ver el registro de las marcas. Si yo no reforzara estos registros, el espacio que se genera puede ser demasiado grande y y no registraría la huella, o la huella quedaría mal registrada, lo cual es igual de malo, ¿verdad?